todos y bienvenidos al episodio número 97 de Palique Divulgativo. Bienvenidos una semana más a este rinconcito donde contamos un poco la ciencia y la cultura, sobre todo aquella que se hace aquí en Canarias o que hacen canarios fuera de las islas. Hoy tenemos de nuevo entrevista, también en Petit Comité. Hoy nos acompaña, la semana pasada nos acompañaba Rafa, nuestro otro biólogo de cabecera, pero esta vez nos acompaña el capitán Pejeque, Víctor de León. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo ha ido esa semana? Y esa semana de ausencia también. Pues muy bien, o sea, Rafa y yo tenemos ahora mismo un acuerdo para no coincidir los dos en un programa y que no nos llame segundo mejor biólogo cada uno. Entonces poder destacar en nuestro pequeño momento de gloria y decir, por fin soy el mejor biólogo de este podcast. Por lo menos la hora en la que esté yo y no esté Rafa. Entonces, nos lo vamos dividiendo, nos lo vamos turnando. Tú estás comiendo todos los marrones, pero yo encantadísimo una vez más de estar aquí dándolo todo. Y nuevamente, y para sorpresa de muchas de las personas que nos están escuchando, con un invitado que va a aportar una temática de la que no tengo absolutamente ni idea. Es decir, Víctor se ha animado a una entrevista que no tiene que ver con biología. Ojo, que se viene algo potente. O sea, la astrofísica la sigues evitando, pero el tema de hoy, ¿te atreves con él, entonces? Yo me atrevo con todo, pero me atrevo desde una barra de bar. Entonces, yo hoy aquí he venido a disfrutar, a aprender, a pasármelo bien y a hacer preguntas de nivel de sexto de primaria. Ese es mi papel hoy. Perfecto, o sea, quedamos advertidos entonces de un poco cómo va a ir este podcast. Aquí al micrófono, como siempre, Daniel Prieto, físico y rara vez de este podcast. Y también quiero remarcar una breve pullita, bueno, que este podcast, pues, sí defiende que el cambio climático es de origen antropogénico y, bueno, y que hay debates que sobran un poquito. Pero dicho esto, vamos ahora sí a centrarnos en el programa. Vamos a centrarnos en la entrevista. Hoy tenemos un invitado. Él es graduado en Ingeniería Informática por la Universidad de La Laguna, tiene un máster en Computación Cuántica por la Universidad Internacional de La Rioja y actualmente es doctorando en Ingeniería Informática en el grupo de investigación TRIP-UL, dedicado a la triptología, con un proyecto de tesis que se centra en el marco teórico de la computación cuántica y sus aplicaciones en criptografía e inteligencia artificial. Ya ha colaborado en varias investigaciones de la Universidad de La Laguna, en colaboración con instituciones como Vinter Canarias o el Ministerio de Defensa, y también tiene como alter ego al mago Oculus, un ilusionista con el que lleva a cabo algunos trucos, entre otros muchos, de magia matemática. Unos trucos de los que hablaremos al final del programa y que ha podido realizar en eventos como la Semana Matemática, organizada por la Facultad de Matemáticas de la Universidad de La Laguna. Hoy palicamos con Daniel Escanes. Daniel, muchísimas gracias por pasarte, por aceptar la invitación. Perdona por la cancelación, porque este programa estaba programado para antes de Semana Santa y por motivos personales nuestros, pues tuvimos que posponerlo, así que agradecemos doblemente el hecho de que nos hayas dado esta nueva fecha y de que estés aquí con nosotros esta noche. Muy buenas, muchas gracias Dani, gracias Víctor. La verdad es que encantado de estar aquí, no te preocupes por esa cancelación. Que al final, bueno, son cosas que pasan y la verdad es que tenía muchísimas ganas de esta entrevista, la verdad. Os he escuchado programas y tal, la verdad es que me encanta el trabajo que hacéis y muy contento de estar hoy aquí. Genial, pues esperamos que lo disfrutes. Nosotros la verdad que tenemos muchísimas ganas porque hoy vamos a hablar, como ya hemos dicho, pues de computación cuántica, tema que, bueno, de hecho eres el primer ingeniero informático que se pasa por este podcast. Vamos a hablar de un tema que nunca hemos tocado en Palico, o sea que estamos ansiosos por aprender, ansiosos por descubrir tu investigación y todo lo que estás haciendo actualmente. Así que sin más dilación, cerramos presentación y pasamos a la entrevista. Bueno, Daniel, lo primero que solemos hacer para todos los invitados que se pasan la primera vez por aquí, por Palique, es preguntarle, pues, bueno, tú en tu caso estudiaste ingeniería informática, ¿por qué? ¿Por qué te metiste en ingeniería informática y por qué decidiste luego, pues, te dio ese gusanillo de la computación cuántica y meterte en el doctorado? Un poco, ¿cuáles son tus motivaciones para ese camino académico que llevas recorrido? Pues bien, la verdad es que es una buena pregunta. Yo, de hecho,
ingeniería informática no es una cosa que yo inicialmente tuviera muy claro. De hecho, al principio tenía bastante claro que me decantaría por las matemáticas, pero bueno, la verdad es que empecé a tontear un poco con el mundo de la programación, pero a nivel muy básico, en programación en bloques, ¿no? Con Scratch. Pero yo ya veía ahí algo que me interesaba, que yo decía, bueno, pues esto me llama la atención, ¿no? Y la verdad es que cuando esto ocurrió fue en fechas muy cercanas a la BAU y eso hizo que, hablando con compañeros, profesores, me animaran a optar por eso, por el camino de la ingeniería informática y finalmente así lo hice. Y lo cierto es que durante el primer año de carrera, en el que hay muchas asignaturas de estas comunes a las ingenierías y digamos que en primero a lo mejor uno no termina de descubrir realmente qué es la informática, a lo mejor sí, ¿no? Depende un poco de cada uno, pero en mi caso no fue así. Yo en primero no estaba del todo seguro de si había tomado una buena decisión, pero cuando llegué a segundo y descubrí una asignatura que se llamaba computabilidad y algoritmia, ahí yo descubrí lo que era el mundo de la computación y ahí finalmente pues sí como que, vamos, me enamoré, ¿no? Y digo, pues esto sí que me gusta. Y al final, claro, tiene sentido porque es como la parte, o bueno, yo me atrevería a decir que sí, que es la parte más matemática de la informática, ¿no? Es el punto de vista matemático de la informática. Entonces, eso quizás fue lo que primeramente me llamó la atención y luego, pues, inteligencia artificial es otro sector que en asignaturas posteriores, pues también las vi y me gustaron mucho. Y bueno, esta pues se dedica como a la simulación, ¿no? de la inteligencia humana, pues por parte de máquinas, ¿no? Es verdad que, bueno, definiciones de inteligencia artificial te puedes encontrar muchas, pero quizás esta es la más, la que se puede dar hoy en día sin tampoco mojarse en muchas historias, ¿no? Oye, y una pregunta que seguramente, quiero pensar, hay más gente que nos está escuchando ahora mismo que se esté planteando. Estamos hablando de ingeniería informática. A lo mejor la idea que tiene la gente de un ingeniero informático es una persona que sabe de ordenadores, que es el técnico que está en una empresa arreglándolos, que le mandan alguna incidencia, que te dice que reinicies el router y demás. Pero es que tú en concreto estás haciendo un doctorado, o sea, te estás dedicando a la investigación. Más o menos, ¿podrías definir algunas de las ramas que existen en investigación dentro de ingeniería informática? Ahora llevamos, si quieres, con tu tesis, con tu grupo y todo esto, pero un poco para que la gente entienda cómo se puede investigar en informática, ¿no? De que no es solo que la gente a lo mejor piensa incluso en hardware, sino investigar de verdad, de big thing. Pues sí, muy buena pregunta, gracias Víctor. La verdad es que es cierto, es verdad que el perfil investigador en informática quizás no es el más común, aunque sí es uno importante, ¿no? Dentro de ingeniería informática, quizás es lo que tú dices, se tiene como otro estereotipo, quizás, ¿no? Se suele tirar a visualizar como esa capa de hardware, esa capa de estar trasteando con, yo qué sé, coger un ordenador, sacar las piezas, meterle otras, ¿no? Cómo se monta un ordenador, cómo todo esto, que igualmente, a ver, es también un itinerario, ¿no? La arquitectura de computadores también es importante y también se puede hacer investigación y ver toda esta rama desde un punto de vista científico y también investigar por ahí, ¿no? Pero es cierto que quizás la parte más vinculada, como tú comentas, a la investigación pura, más cercana quizás a ciencia básica, a matemáticas, física, todas estas cuestiones, es precisamente la rama de la computación, la inteligencia artificial. Hay otras como pueden ser esto, arquitectura de computadores, que se encargan de, pues, de qué manera diseñamos un ordenador desde el punto de vista del hardware, qué componentes le ponemos, pero a nivel teórico también, ¿no? Es decir, cómo tengo que necesito de alguna manera una memoria, pues ¿cómo la hago? O necesito de alguna manera pues algo que funcione como el cerebro del ordenador, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿eso cómo lo diseño? ¿Cómo hago para que las operaciones del ordenador me permitan hacer todo lo que un ordenador debería hacer, ¿no? Necesito a lo mejor una suma, una resta, ¿qué operaciones mínimas necesito en ese sentido? Tengo que poder cargar valores en variables, necesito variables, todas estas cuestiones, pues serían quizás otra rama que también se puede hacer ciencia y se puede investigar, ¿no? Y proponer nuevos modelos para ordenadores. Y bueno, también hay otro itinerario, por ejemplo, en la carrera, que es de programación web, ¿no? Es decir, también puede ser como
programador en ese sentido. Y claro, ahí también se puede hacer mucha investigación en el sentido, por ejemplo, de UX, ¿no? Todo esto de interfaz de usuario, cómo las hacemos accesibles para todo el mundo. Se hacen estudios, ¿no? Para gente que a lo mejor tiene algún tipo de discapacidad visual o cosas de este estilo, o cómo hacemos eh, las páginas web adaptables. Esto realmente, todas estas líneas son líneas de investigación en ingeniería informática, aunque bueno, pues eso, por mi parte yo me he decantado más por una que contiene pues una gran carga matemática y eso, la ciencia de la computación y la inteligencia artificial. Claro, porque además también creo que el mundo, la sociedad en su conjunto, claro, tiene como esa visión que comentaba antes Víctor de los informáticos. También es verdad que vivimos en una sociedad muy tecnológica, entonces todos tendemos a dar por hecho pues el ordenador, tendemos a dar por hecho el móvil, pero todo el procesamiento, todo el estudio que hay detrás para obtener ese tipo de elementos es una investigación previa que hacen gente como tú, como ingeniero informático. Entonces, también dentro de eso que damos por hecho, del ordenador y del móvil y todo lo demás, encontramos lo que es la criptología, que es, es lo que, el campo central de investigación de TripTool, que es el grupo al que perteneces de investigación, y es un poco a lo que se dedica tu doctorado. Entonces te queríamos preguntar en primer lugar qué es la criptología para aquellos que no lo sepan, como es mi caso. La verdad que me las doy de listo, pero bueno, vamos a decir que tampoco tengo mucha Sí, idea. perfecto. Pues bueno, la criptología y la criptografía tienen que ver con, digamos que, por decirlo de alguna manera, con los secretos en la información, ¿no? Cuando yo estoy con el móvil y te mando un mensaje a ti, estaría muy bien que si alguien captura ese mensaje en la red, ¿no? Ese mensaje tiene que llegar de mi móvil al tuyo. Entonces estaría bien que si alguien coge esos bits que componen el mensaje, ¿no? Si alguien coge esa información, que no pudieran leer el mensaje, porque ese mensaje debería ser privado, debería ser para ti y para mí, y que no lo esté leyendo nadie que pudiera meterse en medio, ¿no? Entonces, digamos que la ciencia que estudia un poco cómo ocultar todo esto, cómo encriptar esa información, es la criptografía, ¿no? Entonces, digamos que es una cosa bastante interesante, bastante práctica y que, claro, combina muchas cosas, combina matemáticas de muy alto nivel, ¿no? Que combina, pues eso, cosas relacionadas con la información en sí, ¿no? Desde el punto de vista más matemático y la verdad es que esas ideas, por ejemplo, por nombrar alguna, ¿no? Una que es muy recurrida en este tipo de sistemas es precisamente que tú y yo podamos ponernos como de acuerdo en una clave compartida. De tal manera que para enviar a lo mejor, pues eso, para poder enviar de manera segura un mensaje, yo te quiero mandar un mensaje, tú y yo tenemos que compartir una cierta información en público y haciéndolo de manera correcta podemos conseguir un secreto común solo haciendo movimientos en público de información. Y esto es muy curioso, ¿no? Con operaciones, algunas de ellas pues muy complicadas en una dirección pero fáciles en otra, como por ejemplo la factorización de números primos, que multiplicar dos números es algo sencillo, pero factorizarlo en primos es muy complicado, ¿no? Un número grande. Entonces, con este tipo de problemas que son unidireccionales, es fácil en un sentido, difícil en el otro, se pueden conseguir cosas muy curiosas como eso, que tú y yo nos pongamos de acuerdo en un numerito y con eso podemos a lo mejor cifrar nuestras comunicaciones y nadie, si no eres tú o soy yo, tiene acceso a ese número, por ejemplo. Y esto es algo, la verdad es que muy interesante y cuando uno lo ve en funcionamiento, hay formas de visualizarlo con colores y tal. Si buscan representaciones gráficas del algoritmo de Diffie-Hellman, pueden encontrar cosas muy interesantes. Pero cuando ve además uno las matemáticas que tiene detrás, la verdad es que es ciertamente apasionante. Claro, imagino que esta, en sentido muy amplio, es la tecnología que se emplea en las famosas criptomonedas, que a lo mejor muchas de las personas que han escuchado hablar que nos han escuchado ahora hablar de criptología o criptpool estaban pensando que ibas a vendernos un curso de cómo hacernos millonarios, ¿no? No es el caso. Entendemos que el término de criptomoneda viene un poco de esa transcripción, no, de esa encriptación, perdón,
para generar como una especie de moneda digital a la que no se pueda acceder, que tenga su titularidad y demás. Nosotros entendemos que sobre este tema en concreto no se centra tu tesis, así que no queremos ir por ahí, pero sí que te queremos preguntar más bien sobre qué estás investigando tú o tu equipo en general y qué relación guarda esa investigación con la criptología. Sí, es cierto lo que tú comentabas, ¿no? De las criptomonedas. Hay veces que se hace como esa asociación y en realidad no es errónea. Es verdad que dentro de las criptomonedas pues hay bastante criptografía protegiendo, ¿no? Como tú dices, porque claro, siempre cuando nos metemos en temas de dinero, además interesa mucho protegerlo porque es un tema altamente delicado, ¿no? Y evidentemente antes hace unos años, ¿no? El dinero se movía, pues, a lo mejor en cheques o en billetes y tal, pero ahora sabemos que una gran cantidad de dinero realmente como se mueve es, pues eso, una cifra, una que suma a otra que resta y evidentemente todo eso hay que hacerlo de manera segura. Entonces la criptología y la criptografía juegan un papel fundamental. Pero concretamente, mi tesis doctoral se está centrando en la computación cuántica y en las aplicaciones que tiene esta, tanto en criptografía como en inteligencia artificial. Y yo creo que ahí entra la pregunta del millón de... Claro, eh, yo eso también por formación sí que tengo bastante cercanía a lo que es la cuántica, pero obviamente desde el punto de vista más teórico del estudio. Yo creo que lo más complejo que estudié en cuántica en la carrera fue el átomo de hidrógeno. Entonces, aquí estamos ya hablando de ordenadores que se basan en los comportamientos cuánticos, que se basan en ese fundamento. Y bueno, para que la gente lo tenga claro y para acabar de entenderlo bien, a qué es, o sea, yo creo que la pregunta del millón es esa, ¿qué es la computación cuántica? Genial, pues sí, la verdad es que es un concepto que uno cuando lo oye por primera vez, la verdad es que suena complicado, además en las películas y todo, como que de vez en cuando nombran ese concepto y siempre como para hacer alusión a algo muy difícil. Y realmente es cierto que trabaja con cosas que son intrínsecamente complejas, porque usa matemáticas que, bueno, las matemáticas que utiliza tampoco son sumamente complicadas, pero mm, sí son, es decir, en los niveles más altos es cierto que sí, ¿no? Es decir, luego depende uno de cuánto profundice, evidentemente, pero se puede hacer un acercamiento sencillo desde las matemáticas en realidad. Pero es verdad que la física en la que se apoya es realmente contraintuitiva totalmente porque es precisamente la mecánica cuántica, ¿no? Entonces, por explicarlo un poco con palabras así un poco de andar por casa, porque realmente soy informático, no soy físico, ¿no? Tampoco me voy a meter en huertos de los que no puedo salir después, pero por explicarlo de alguna manera. Nosotros estamos acostumbrados a que si yo cojo una pelota y la tiro, yo puedo de alguna manera, si tengo variables de ese lanzamiento, la velocidad con la que la tiro, el rozamiento del aire, bla, 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 puedo de alguna manera calcular la trayectoria de ese balón y predecirte un poco, pues oye, este balón está yendo así de prisa, va a caer y va a hacerle tanta fuerza al suelo, todas estas cuestiones. Esto en el mundo cuántico es algo que no se puede hacer. ¿Por qué? Porque hay dos propiedades que yo me atrevería como a enumerar, ¿no? Dos propiedades que no se dan en el mundo macroscópico, porque la mecánica cuántica precisamente, la física cuántica, aplica en lo más pequeño. Son normas que no tienen que ver con un balón, en el balón no lo vas a ver, pero si ves los átomos que componen la realidad, el propio balón y todo, ¿no? Los átomos, electrones, cuando vas a esa escala pequeñita, ahí las normas cambian, son distintas. Ahí entra en juego la mecánica cuántica. Y estas dos cualidades así principales que diferencian el mundo macroscópico de la mecánica cuántica son, en primer lugar, la superposición, que es como, y voy a decir cómo, es decir, esto en realidad tampoco puedo decirlo como es 100% así, porque es como una forma de decirlo, ¿no? Es como si los sistemas en esas pequeñas escalas pudieran estar en varios estados a la vez, que en principio no debería de poder ser. Por ejemplo, cuando aquí en el mundo macroscópico tiras un balón por un lado,
Pues ese balón tiene una dirección, ¿no? No puede ser que ese balón tenga varias direcciones al mismo tiempo. Pues eso es una cosa que en el mundo cuántico puede ocurrir. O no puede tener varias velocidades al mismo tiempo. Pues en el mundo cuántico sí puede ocurrir. Y no es que de alguna manera nuestros sistemas sean incapaces de medirlo, no es que nuestra teoría no sea lo suficientemente buena o nuestros sistemas experimentales no sean lo suficientemente buenos, no, es que el propio sistema se encuentra indeterminado. Es que no se puede, no es que no se pueda saber, es que está indeterminado. Esa es la cuestión un poco de la superposición, ¿no? Que puedes tener como, puedes tirar una moneda y esa moneda estar a la vez en cara y a la vez en cruz. Es una cosa así, ¿no? Eso es por un lado la superposición. Y por el otro está el entrelazamiento. El entrelazamiento además es todavía más extraño porque esto sí que es verdad que es muy difícil de visualizar, digamos, y de comparar, pero el entrelazamiento es como si fuera una especie de correlación a distancia que parece prácticamente magia, de verdad. Es muy curioso porque estamos hablando de que podíamos tener esas monedas, ¿no? Que no estuvieran ni de cara ni de cruz. Y el entrelazamiento sería como la habilidad de conectar esas dos monedas que tengamos, las conectamos de tal manera que, aunque las dos estén indeterminadas, que no sabes cómo están girando las dos, tú puedes llevarte una moneda a la luna y otra dejarla aquí en la Tierra. Y cuando tú mires la moneda, si la que tú estás mirando la Tierra está de cara, la que está en la luna está de cara también, al instante. Y es una cosa muy curiosa porque, claro, las dos estaban indeterminadas, pero en el momento en el que mires cualquiera de ellas, la de la luna o la de la Tierra, las dos pasan a estar en exactamente lo mismo. Esto es una cosa que en su momento, de hecho, históricamente causó mucha discrepancia y mucha de que pensaban que probablemente esto es mentira, ¿no? Incluso Einstein decía que esto era una chorrada, que esto no iba a ningún lado, y se equivocó porque luego se hicieron experimentos en los que prácticamente se ha hecho esto que estoy diciendo, de comprobar este experimento no con monedas, sino con propiedades físicas, ¿no? De que se puede implementar esto, y veían que efectivamente así ocurría. De hecho, Einstein se burlaba diciendo que este efecto era como una especie de efecto fantasmal a distancia, porque lo parece, ¿no? Pero es cierto, ocurre. Y esto en el mundo macroscópico no estamos acostumbrados. Entonces, utilizar estas propiedades físicas e intentar meterlas dentro de los ordenadores para intentar lograr mejores maneras de procesar información y de resolver problemas es a lo que se dedica la computación cuántica. Hacer esto gracias a los ordenadores de manera automática y si ya tenemos algoritmos que nos hacen cosas deprisa, ¿no? Pues bueno, pues vamos a intentar mejorarlo. Y hay veces que hay problemas para los que no se tienen algoritmos que los solucionan de manera eficiente, vamos a decir. Pues con ordenadores cuánticos, utilizando estas propiedades, somos capaces de calcular algunas cosas, de poner solución a algunos problemas en este paradigma, en el de la computación cuántica. Te juro que después de 97 episodios, por fin hablar de cuántica, por fin hablar de... Es verdad que hemos hablado por un poco de tertulias muy de forma vaga. Es decir, claro, es que yo no sé si la gente es consciente de que yo aquí me tengo que pelear con dos biólogos y con un ambientólogo para que no hablen de sus cosas. Y cuando viene alguien que es más de mi campo, es como, joder, qué gozada. Y, o sea, es que sin duda la cuántica a mí es una cosa que... A mí me encanta la definición, por ejemplo, cuando hablamos del electrón o de cualquier tipo de partícula, hay una propiedad intrínseca a esas partículas que es el spin. El spin, me gusta mucho la definición que se usa porque es como, Sí. imagínate una pelota que gira sobre su propio eje, pero no es ni una pelota ni gira sobre su propio eje. Esa es la definición. Y yo, a día de hoy, después de la carrera y de leer mucho y de pensar mucho, es como, no la acabo de pillar, pero adelante con todo. Y ahora sí, Víctor, te dejo con la siguiente pregunta. No, gracias. Comprendo que estés llorando de alegría, porque estamos aquí siempre hablando de vejeques, plantas, bichos y gente que se tira al mar, o sea que es comprensible que ahora diga, joder, vamos a hablar de los gordos. Pero voy a rebajar un poquito el nivel, porque sabes que a mí estas cosas me cuestan. Yo me acuerdo, Daniel, que una vez coincidimos en un taller no, en un evento de charlas, stands y demás de ciencia,
Y te estuve comiendo la oreja preguntándote de que iba todo un poco lo que hacías y demás, pero porque yo voy con conocimientos justos de todo para no cagarme encima. Y me gustó mucho una definición que me hiciste, que me ayudó un poco, digo un poco porque evidentemente soy un lego en la materia, a comprender, o quiero pensar que a comprender cómo funciona, por ejemplo, un ordenador cuántico, porque a lo mejor hablamos de computación cuántica, que puede ser algo más abstracto, y personas como yo, pues, a lo mejor tenemos que oír este fragmento 2 veces para entender del todo lo que está pasando, pero cuando me lo explicaste con el ordenador, creo que más o menos me hice una idea de las aplicaciones que podría tener. Corrígeme si me equivoco, pero me pusiste un ejemplo, no sé si fuiste tú o fue tu compañero, que decían que, bueno, si un ordenador normal, cuando hace una búsqueda, se pone a abrir carpetas y a decir, esta no, esta no, esta no, esta no, esta sí, un ordenador cuántico abre todas las carpetas a la vez y agarra el documento por el cogote y le dice, es este. Las he mirado todas absolutamente a la vez. Entonces, al final, mejora la capacidad de procesamiento de una auténtica burrada. A lo mejor para este ejemplo en concreto no le damos el valor que tiene, pero ¿cómo un ordenador cuántico, por ejemplo, puede, pues es que no sé ni cómo decirlo, porque es algo tan abstracto, ¿no? Pero cómo puede revolucionar la realidad en la que nos encontramos ahora, cómo la computación cuántica, estos ordenadores cuánticos, pueden suponer un progreso en el avance de la ciencia y en este caso de todo lo relacionado con la informática. Gracias, Víctor. Pero la verdad es que sí, ciertamente lo has explicado muy bien, este ejemplo de las carpetas y tal. Esto es algo que, a ver, de manera divulgativa, evidentemente es como una idea como más matemática y tal, pero la idea básicamente es esa, de verdad, que no quiero tampoco como sobresimplificarlo. Básicamente es un poco eso. Esto que acabas de hacer alusión tú es precisamente como el algoritmo de Grover, que se le llama, que es uno de los algoritmos cuánticos más famosos y básicamente, por decirlo un poco de manera más matemática, pero bueno, que yo creo que se va a entender igual de bien, imagínate que tienes como una lista de elementos que están desordenados. Si tú quieres buscar si hay un elemento concreto en esa lista, un ordenador clásico, la manera que tiene de hacerlo es ir mirando uno a uno a ver si está. Entonces mira el primero, no es, mira el segundo, no es, mira el tercero, y así hasta que acaba la lista, ¿no? Porque claro, cuando estaban ordenados los elementos hay trucos. Se pueden hacer cosas de mirarlo por mitades, hay truquillos. Cuando, si imagínate que te digo que los números están en orden ascendente, hay trucos. Pero si están desordenados no puedes saberlo. Tienes que mirar uno a uno y ya está. Eso con la computación clásica. Con la computación cuántica, como bien comentas, hay un algoritmo que básicamente lo que hace es, en vez de mirar uno a uno esos n elementos, vamos a decir, es capaz de mirarlos un poco todos a la vez y decirte directamente dónde está. Y eso te lo hace, pues imagínate, si el ordenador clásico te lo hace en n pasos en el peor caso, ¿no? N medios en el caso medio, el ordenador cuántico te lo puede hacer en raíz de n pasos. Esto es muy potente y para que se vean las cifras, imagínate que tienes una lista de 1 millón de elementos. Clásicamente, en el peor caso, ves 1 millón de elementos y comparas, ¿no? En el caso medio, estás mirando 500.000. Pero es que, si te fijas, cuánticamente, son 1000 pasos nada más. Porque raíz de 1 millón es 1000. Entonces, esto en cantidades mucho más grandes se nota mucho más el avance y como tú dices, vamos, este tipo de cuestiones pues pueden revolucionar ciertamente el cómo pensamos, ¿no? En estos problemas y qué concepción también tenemos de algunos problemas de la dificultad, porque por ejemplo, precisamente otro de los algoritmos más famosos es el algoritmo de Shor, que este es uno que interesa mucho, pues eso, lo hemos trabajado en el grupo de criptología de la Universidad de Laguna, en el grupo Cryptool, al que ya hicimos mención. Lo hemos estado trabajando. El algoritmo de Shor básicamente de lo que se encarga es de descomponer en factores primos de manera eficiente, porque esto es algo que un ordenador clásico no es capaz de hacerlo. Es decir, si yo te doy a ti dos números y te pido que me los multipliques, eso el ordenador lo hace fácil, lo hace rápido, no le cuesta por una multiplicación. Pero el factorizar de alguna manera tienes como que ir probando con todos los posibles divisores o con algunos grupos de ellos. Hay algoritmos más y menos eficientes para abarcar este problema, pero el mejor algoritmo es un algoritmo que no es bueno. Es un algoritmo que para números lo suficientemente grandes
tarda pues a lo mejor millones de años en resolverlo. Y aunque cogieras todos los ordenadores de la Tierra combinados y usaras toda esa potencia computacional para intentar resolver ese problema, no podrías, pues eso, ni en millones de años. Es una salvajada, es un problema que consideramos que es clásicamente muy, muy difícil. Y claro, tener una manera, gracias a la computación cuántica, que al haber cambiado el paradigma de cómo hacemos los cálculos, pues conseguimos resolverlo en un tiempo, digamos, eficiente, pues es un avance científico enorme. Y también es una gran preocupación porque precisamente en este problema que estoy diciendo, de factorización de números primos, es la forma que tenemos de proteger algunos de estos secretos que decía en criptología, ¿no? Lo que ya comentaba al principio, el que ese problema sea difícil en los dos, perdón, en uno de los sentidos, es decir, en la factorización, eso es lo que protege nuestras comunicaciones. Entonces, en el momento en el que eso cae, pueden caer todos los secretos, ¿no? Y algunos de los problemas matemáticos en los que reside la seguridad de todo el mundo están actualmente siendo atacados ya por algoritmos cuánticos que en el papel destruyen esas comunicaciones. Entonces, es importante prestar atención y buscar alternativas, ¿no?, que resistan esos ataques de los ordenadores cuánticos. Yo quería preguntar ahora, porque es verdad que, bueno, de la computación cuántica ya se lleva hablando años, o sea, tiene ya un cierto recorrido, sigue siendo una disciplina relativamente joven, pero es verdad que con los años, pues bueno, es algo que va sonando y que sigue presente en el mundo. Pero claro, yo creo que a lo mejor hay gente que tiene como esa percepción, y que a veces lo he escuchado, lo he leído, de que, vale, sí, el ordenador cuántico cuando llega a mi casa. Entonces, sé que eso es muy a futuro y que nos estamos adelantando mucho, pero te queríamos preguntar actualmente cuál es el paradigma, o sea, el paradigma de la computación cuántica y a qué dificultades se está enfrentando a día de hoy. Pues la verdad es que los ordenadores cuánticos, como tú comentas, llevan mucho tiempo en boca de todos, pero parece que nunca llegan, ¿no? Nunca llegan, pasa el tiempo y nunca llegan. Pero en realidad, en los últimos años está habiendo una escalada enorme en cuanto al desarrollo, la implementación de estos dispositivos, pero es cierto que de momento no es que los tengamos por casa como tal, pero sí estamos creciendo muchísimo en cuanto al número de qubits, que viene a ser un poco la unidad mínima de información eh, en el marco cuántico, ¿no? Es decir, si en el marco clásico tenemos los bits, pues cuánticamente tenemos los qubits, ¿no? Y en estos qubits, pues tenemos esas propiedades de superposición y entrelazamiento que antes comenté. Entonces, el meter en un ordenador clásico más bits no es una cosa que nos cueste mucho, pero meter en los ordenadores cuánticos nuevos qubits, ¿no? Es decir, imagínate que tienes un chip que tiene 50 qubits. Pues conseguir meter el 51 es un desafío, vamos, lo tienes que hacer como... de momento no se ha llegado a un punto en el que esto esté súper industrializado y sea fácil, sino es un desafío. Cada nuevo chip, cada nuevo qubit, que un qubit es eso, es una unidad mínima de información, no estamos hablando de grandes cantidades de datos, pero es muy complicado a nivel de hardware. Aún así, actualmente contamos con dispositivos IBM, cuenta con dispositivos, que es una de las empresas, ¿no?, IBM que más está, bueno, en cuanto a tecnología en general es muy potente, pero concretamente en computación cuántica están, yo creo que a la cabeza, y han sacado hace poco un ordenador cuántico de unos 1000 qubits, que yo eso es una cantidad, oye, considerable, y están teniendo muy buen ritmo y están haciendo promesas y las están cumpliendo según van pasando los años, a medida que las van haciendo, las van cumpliendo. Así que mm, han dicho que para finales de esta década incluso puede ser que tengan una tecnología bastante importante como para ponerse ya incluso nerviosos, ¿no?, a nivel de todo este tema de criptografía que estaba comentando, porque la verdad es que actualmente con los dispositivos actuales, estos ataques que he dicho, estos algoritmos, si los implementas, no los implementas con la suficiente fuerza como para romper las comunicaciones, es cierto, no existe todavía ese hardware. Pero de aquí a un par de años es bastante probable y de hecho hay un nerviosismo. Actualmente se están aprobando, por ejemplo, leyes en Estados Unidos
porque se están preocupando de blindar ya las comunicaciones para lo que viene, ¿no? Entonces, es, es muy importante y es verdad que, claro, ahora mismo no puedo hacer como la predicción de si el día de mañana todos vamos a tener un ordenador cuántico en nuestras casas, porque eso es una cosa que en realidad no se puede saber. Ahora mismo, tal y como está, parece que es algo que solo va a estar en centros de investigación, empresas, porque los ordenadores cuánticos no es que todo lo hagan más deprisa. Es decir, he puesto un par de ejemplos de problemas que sí arreglan, ¿no? Que los solucionan de manera más eficiente. Pero los ordenadores cuánticos, para algunas cosas que por los ordenadores clásicos son muy sencillas, por ejemplo, se les da de pena. Así que realmente tampoco, es decir, ahora mismo tenemos como que cada tipo de computación tiene un poco como su ámbito. Para computación cuántica para problemas que son intratables a lo mejor clásicamente o para mejorar algunos concretos, y computación clásica para el resto de cosas. Y yo creo que en el futuro todo aspirará a un esquema híbrido en el que, bueno, pues a lo mejor, quién sabe, para proteger las comunicaciones acabamos utilizando criptografía cuántica, y eso pasa porque dentro de nuestros ordenadores hay algún componente cuántico. Eso podría ocurrir, ¿no? Pero no me atrevería tampoco a decirlo de manera muy firme, porque de hecho, por ejemplo, cuando salieron los ordenadores clásicos, uno de los fundadores de IBM, claro, cuando salieron los ordenadores clásicos, habían habitaciones que ocupaban toda una habitación y aquello te servía para lo que te servía, que era pues nada comparado con lo que te hace ahora mismo el ordenador de tu casa, ¿no? Entonces, él dijo una frase que fue como, algo así como, creo que habrá un mercado mundial para unos 5 ordenadores, quizás 5 ordenadores en todo el mundo. Y es una realidad que hoy en día tenemos todos un ordenador en el bolsillo, ¿no? Y luego en casa y todo. Entonces, en realidad no podemos a lo mejor jugar a predecir el futuro en estos niveles, pero bueno, quién sabe. La verdad es que el futuro, sea como sea, parece prometedor. Es que literalmente, cuando conocí a Daniel y a su compañero, les hice exactamente el mismo comentario, no con el dato, de que les dije, bueno, pero esto de los ordenadores cuánticos, habrá a lo mejor uno por país para encriptar cosas importantes y punto. Y literalmente pasaron de diapositiva y me enseñaron esa frase hablando de los ordenadores de computación clásica y yo, oh, la primera en la frente. No sé, es que creo que hay muchos temas interesantes, porque a lo mejor otro tema podría ser de que mencionabas de este posible ordenador cuántico que tenía hasta 1000 qubits, que a lo mejor puede no sonará mucho, de decir, bueno, pues vale, ¿cuánto tendrá un ordenador? Pero vamos, que yo soy de una generación que recuerdo cuando de repente sacaron las memory cards de la PlayStation de 32 megas, que yo decía, Dios, no voy a llenar esto en mi vida. Y a día de hoy hay juegos estuve buscando el dato porque me pareció increíble. Hay juegos que pesan más de 200 gigas. Entonces, ni siquiera me cabría una unidad de juego en esa tarjeta de memoria, y que al final la tecnología evoluciona de forma insospechada, y creo que eso es lo bonito. Bueno, a ver, insospechada para aquellos que no tenemos ni idea de qué es lo que se está investigando, ¿no? Y en este caso, nos has comentado muchas aplicaciones que tiene realmente la computación cuántica y que tiene bastante relación o bastante sentido relacionarla con la criptografía. Al final, secretos de Estado, encriptar monedas digitales, pero también monedas que se encuentran en los bancos. La verdad que en ese sentido entendemos que es algo bastante importante, bastante serio, y con una proyección de futuro sí o sí que va a pasar, porque casi todos los sistemas de seguridad, por lo menos del mundo, tengan algo que ver con computación cuántica. Pero, por ejemplo, el otro gran tema de moda en la población base es hablar todo el rato de inteligencia artificial. ¿Tiene la computación cuántica también algo que ver con la inteligencia artificial? ¿Se desarrollan en conjunto o está un poquito desligado? Pues lo cierto es que la computación cuántica, como tú dices, claro, al ser un paradigma distinto de computación bastante potente, en general, en todo lo que es informática, es muy probable que tenga algo que aportar. En realidad, tiene increíbles formas como de visualizar los problemas de otra manera, ¿no? También cosas de simulación, pueden ser en simulaciones de todo tipo, astrofísica o simulación química. Simulaciones en general es como un campo, ¿no? Que la computación cuántica está explorando. Y concretamente, por ejemplo, la inteligencia artificial, claro, uno piensa en informática, la inteligencia artificial está en boca de todos, ¿no? Últimamente. Y claro, la computación cuántica tiene algo que ver. Pues lo cierto es que sí, porque
al usar estas normas distintas digamos, de la computación, ¿no? Utilizando estas leyes de la mecánica cuántica, la inteligencia artificial, claro, de alguna manera muchas veces intenta como encontrar una solución a un problema, digamos, explorando un entorno de soluciones. Podemos imaginar como una malla, ¿no? Un terreno que puede ser de cualquier manera. Intenta buscar a lo mejor la minimización de una determinada función que puede ser como una función de error, ¿no? En cuanto a un problema. Imagínate que quieres, yo qué sé, la inteligencia artificial una cosa que puede hacer es clasificar. Puedes clasificar fotos y decir si una foto de un gato o de un perro, por ejemplo. Pues de alguna manera necesitas como una función que te modele ese comportamiento, ¿no? Y puedes como pintar esa función como una malla y esa función te dice lo buena que es tu IA, algo así. Entonces te interesa estar en el punto de esa malla que sea mínimo, es decir, buscar como el socavón, ¿no? Dentro de esa malla. Te interesa buscar ese mínimo. Claro, la inteligencia artificial tiene como diferentes maneras de navegar esas mallas, e incluso como interpretar las distintas maneras para al final encontrar ese mínimo que va a ser local, porque al final la malla muchas veces es tan enorme, tan gigantesca que no se puede explorar completa. Entonces busca maneras inteligentes de explorar esa malla hasta que te encuentres la solución. Con computación cuántica te puedes aprovechar de propiedades tan curiosas como el efecto túnel para escapar de esos mínimos locales que, claro, se te puede quedar la IA se te queda a lo mejor encerrada en un mínimo que cree que es el mínimo más grande que he encontrado, ¿no? Y dice, bueno, pues este es el mínimo. Pero gracias al efecto túnel, que es una propiedad que tiene la mecánica cuántica, aprovechando estas normas, es capaz de escapar de ese mínimo y buscar a lo mejor otro que es más mínimo, digamos, ¿no? Que es un mínimo, una solución más buena para este problema que estamos intentando solucionar. Entonces, en cuanto a estas cuestiones, pues es una forma distinta de explorar estas soluciones. Eso no garantiza que vaya a ser mejor, es distinta, porque también es verdad que eso, que en cuanto a la computación cuántica, muchas veces hay veces que se vende mucho humo, se dice, los ordenadores cuánticos siempre son mejores que los clásicos. No, cuidado, es decir, hay cosas para las que sí, hay cosas para las que no. Concretamente, en inteligencia artificial, pues oye, si tienes otra manera más de explorar tu espacio, ¿no? de soluciones, pues oye, es muy chulo porque puedes como llegar a una solución normal con inteligencia artificial clásica y luego intentar mejorarla con computación cuántica y hacer algún enfoque híbrido que te garantice que como mucho, pues eso, bueno, perdón, como poco va a conseguir igualarte a la computación clásica, ¿no? Ese enfoque híbrido. Claro, y es que me resulta muy curioso eso que comentas, porque al final, o sea, yo mismo me incluyo, y creo que me está cambiando un poco la visión en ese aspecto, porque uno, claro, te dicen, no, es que ahora se está investigando computación cuántica, ahora se está procediendo en esto, y es como, vale, pues es el siguiente paso lógico. Es como la evolución, pasamos de la clásica a la cuántica, pero al contrario, porque yo entiendo que por lo que has comentado, y bueno, sin hacer predicciones de futuro, porque tampoco somos aquí adivinos ni nada, el hecho de que ahora mismo entendemos un poco el camino que se sigue es, bueno, vale, es verdad que tenemos la cuántica, que eso es muy buena en unas cosas, tenemos la computación clásica, que es muy buena en otras tantas, y que van a confluir, es decir, aprovechar un poco, como diría Hannah Montana, a lo mejor de los dos mundos. No, qué pena que no esté Rafa aquí para esa referencia. Entonces, aprovechar un poco esas dos cosas y confluir no solo como decíamos ya, en el uso normal bueno, en el uso estándar de ordenadores, de comunicaciones, etcétera, sino también en inteligencia artificial y en todas esas ramas que se están desarrollando actualmente. Sí, la verdad es que es muy curioso y ciertamente la computación cuántica tiene mucho que decir en cuanto a todas estas otras ramas, ¿no? de la informática, pero siempre es importante eso, ser conscientes de que es solo otra forma de abarcar estos problemas, no dar por hecho enseguida que va a ser mejor, ¿no? Porque ya les comento que hay algunos problemas que los soluciona, pues eso, peor por cómo trata incluso la información, porque hay algunos problemas, ¿no? que tiene esto, como estos que he comentado en cuanto a las implementaciones, y la verdad es que
otras cuestiones incluso en el marco teórico. Por ejemplo, hay una cosa que le pasa a la computación cuántica, que es que explorar esta malla que acabo de comentar para la inteligencia artificial cuántica se encuentra con problemas intrínsecos, algunos modelos de inteligencia artificial cuántica, por el hecho de que se encuentra, digamos que si se codifica mal la información cuánticamente, vamos a decirlo así, si de alguna manera el conjunto de datos que tienes para entrenar tu IA cuántica lo pones mal en el ordenador cuántico, por decirlo de alguna manera, se convierte en un problema irresoluble. Y esto es algo que los ordenadores clásicos, aunque le pongas mal la información, si el modelo es lo suficientemente bueno, sí va a ser capaz de arreglarte el problema. Pero con la computación cuántica prácticamente puedes como destruir la información si lo haces mal. Entonces, ser consciente de estas limitaciones yo creo que también es importante, pero sin desvirtuar en absoluto el paradigma, porque ya insisto que a ver, que con las cosas que son buenas, son muy buenas, ¿no? Este paradigma. Claro, y es que, no sé, me parece todo tan curioso, tan interesante que al final creo que es un campo que está por explorar, que se está investigando también en Canarias, aquí en la Universidad de La Laguna, que la gente, bueno, pues sí, la asociación, muchas veces asociamos Universidad de La Laguna y hay otras disciplinas que se llevan muchísimo más protagonismo, sin desmerecerlas, pero es verdad que, coño, que hay que darle visibilidad a esos campos, a esos ámbitos. Y para darle más visibilidad, también queríamos hablar un poco de, en la presentación hemos comentado que has colaborado con investigaciones en la Universidad de La Laguna, con empresas como Vinte y el Ministerio de Defensa. Entonces te queremos preguntar un poco, vamos primero por partes. Yo voy a entrar primero con el Ministerio de Defensa. Entiendo que es por tema de criptología, de seguridad, etcétera. Entonces, no sé, pregunta seria, porque esto me lo planteé cuando estaba preparando la entrevista. Digo, no sé si él podrá contar tantas cosas o se tendrá que callar, porque claro, si estamos hablando de temas de seguridad nacional, no sé cuánto puedes decir, cuánto no. Entonces, bueno, primero nos dice si puedes hablar o no, y luego nos cuentas un poquito en qué pasó esa investigación. Sí, genial. Pues cierto, Dani, la verdad es que, a ver, puedo contar un poco sin problema, un poco las temáticas. Realmente, tanto a Vinter como al Ministerio de Defensa estuve trabajando un poco en las mismas líneas, que precisamente es justo todo esto que estamos hablando de la criptografía cuántica, ¿no? Un poco el cómo se va a ver amenazadas las comunicaciones actuales con la llegada de la computación cuántica, disculpen, ¿no? Es decir, una vez que los ordenadores cuánticos sean lo suficientemente capaces, ¿no? Que sean grandes, que tengan esa cantidad de qubits necesario, que tengan esa potencia computacional necesaria, ¿cuál es el riesgo real y cómo lo solucionamos? Entonces, estudiar un poco todo eso, claro, es un tema que preocupa en general y con estas entidades pues estuve investigando en ellas y concretamente, claro, voy a hacer una distinción entre dos cuestiones que muchas veces se confunden porque es normal, porque las palabras se parecen un montón y hay veces que no se distinguen entre ellas. Por un lado está la computación cuántica, que es esto que acabo de explicar. Simplemente utilizar los fundamentos de la mecánica cuántica para computar, para realizar cálculos automáticos como realizan los ordenadores tradicionales, pero de manera más eficiente. Vale. Por otro lado, está la criptografía cuántica. La criptografía cuántica básicamente es como utilizar esas leyes de la mecánica cuántica para proteger mejor estos secretos, ¿no? Que necesitamos tener en las comunicaciones y este tipo de historias. Y luego está la criptografía postcuántica, que es otro concepto que suena, que cada vez suena más, pero que no es exactamente criptografía cuántica. La criptografía postcuántica es criptografía clásica, que se hace con los ordenadores que tenemos actualmente, pero son algoritmos clásicos que están preparados para que si intentas hacerles un ataque cuántico, no puedas. Es decir, son problemas de estos que son como difíciles para los ordenadores clásicos, pero también son difíciles para los ordenadores cuánticos. Entonces, estás creando como sistemas que aun cuando lleguen los ordenadores cuánticos, pues tampoco van a tener mucho que decir para esa nueva criptografía. Pero la criptografía esta es clásica, es decir, estás buscando problemas que en realidad, pues como que siempre han estado ahí o que los inventas ad hoc para esta computación cuántica, pero
que no estás usando cuántica en los propios algoritmos, en el nuevo cómputo este que estás inventando, sino usas computación clásica para hacer frente a la computación cuántica. Entonces, esto sería criptografía postcuántica. Para evitar el tema militar, Sí, entonces vamos a centrarnos en el tema civil, la importancia sobre todo de la aviación, ¿no? Porque la gente piensa, hombre, el Ministerio de Defensa, pues te haces una idea rápido, dice, ah, vale, esto es seguridad, comunicaciones, sí, seguridad nacional, etcétera. Pero claro, luego hablas de una empresa de aviación como es Finter y también la importancia que tiene a la hora de, es que, o sea, cualquier ataque por parte de hackers a un sistema pues de comunicación de aviación puede armar un follón bastante gordo. Entonces, lo importante que es la seguridad en ese aspecto y lo poco valorada que muchas veces la tenemos. exacto, sí, la verdad es que sí, porque además estas empresas, efectivamente, Vinter trabaja con datos sensibles, ¿no? Datos personales de la gente, por ejemplo, o bueno, o ni siquiera eso, precisamente. Todos los equipos funcionan, evidentemente, con sistemas informáticos y el sacar información o el cambiar información de esos sistemas. Estamos hablando de, efectivamente, como dices tú, vuelos, ¿no? Incluso vuelos comerciales o vuelos de pasajeros, ¿no? Son temas muy delicados y por supuesto que ahora a las empresas, o por lo menos a las que quieren estar a la vanguardia tecnológica, es un tema que les preocupa muchísimo y que efectivamente es que tiene que hacerlo, ¿no? Oye, y por meternos otra vez un poco ya en la actualidad, porque hemos hablado un poco de tu oscuro pasado en el Ministerio de Defensa, ¿no? Broma. Eh, pero de todo este recorrido. Ahora esto de CryptPool, ¿cómo entraste a ese grupo? Porque entiendo que es un grupo de investigación, ¿no? Pero ¿a qué se dedican realmente? Porque muchas veces se habla de sí, se hace se hace investigación, perdón, en la universidad, pero esto de los grupos de investigación a veces quedan como un poco ahí en el aire, que no se sabe muy bien qué es lo que es, si es un grupo, si es una asociación. Entonces, ¿qué es lo que hacen desde ahí? Pues muchas gracias, Víctor. La verdad es que es cierto que uno cuando no está como dentro del mundillo, por decirlo de alguna manera, es lo que tú dices. Es como que grupo de investigación, ¿no? ¿Qué es esto? Porque además, cuando estás dentro y hablas con esa jerga y como que das por hecho que se conoce, ¿no? El grupo de investigación de tal, pero en realidad es cierto que si no te lo explican, como que no lo ves. Efectivamente, dentro de la universidad hay como grupos de investigadores, vaya, que centran un poco sus líneas en temas similares. Por ejemplo, el grupo de criptología de la Universidad de Laguna, el grupo Cryptool, al que yo pertenezco, pues hace sus esfuerzos en todo lo que tiene que ver con ciberseguridad y ahora últimamente además también de manera muy potente está llevando sus investigaciones por el campo de la computación cuántica con aplicaciones en ciberseguridad y inteligencia artificial también mezclada con computación cuántica también aplicado a ciberseguridad, ¿no? Entonces, es un tema bastante curioso, ¿no? Este el de los grupos de investigación. Yo la verdad es que tuve mucha suerte porque a mí yo hice el trabajo final de grado con la doctora y catedrática Pino Caballero Gil, y bueno, la verdad es que el hacer el trabajo final de grado con ella fue bastante fortuito porque ella ofreció el trabajo en computación cuántica, algoritmos de computación cuántica, con aplicaciones en ciberseguridad y yo cuando leí computación cuántica pues me interesé y enseguida eh, decidí cómo hacer el trabajo final de grado con ella y la verdad es que fueron unos meses de trabajo bastante interesantes, los disfruté muchísimo y no solo pues eso por el tema y tal, sino por meterme en ese ambiente de los grupos de investigación, de las investigaciones, ¿no? Y de sobre todo también el cómo vivía el mundo de la investigación y cómo vive ahora mismo, ¿no? Pino Caballero Gil, pues eso, su trabajo, la investigación y la ciencia es realmente inspirador, ¿no? Entonces, a mí de alguna manera me influyó muchísimo y me contagió todo ese interés, esa pasión por la ciencia y por la investigación. Y en cuanto terminé el trabajo final de grado, ella me invitó a pertenecer al grupo de investigación y me dio una tremenda oportunidad para, pues para eso, para poder de alguna manera
seguir estudiando, ¿no? A mí me gustaba mucho como estudiar estos temas que me gustan, ¿no? Y investigar al final, seguir estudiando. Y siempre estaré enormemente agradecido tanto a Pino Caballero Gil como directora del grupo de investigación, que me invitó a entrar, como a todos los integrantes, que bueno, la verdad es que es un ambiente muy cómodo, muy bueno. Todos los compañeros que estamos allí se crean unas sinergias maravillosas, unas investigaciones conjuntas. Porque claro, muchas veces yo me dedico a la computación cuántica, pero hay gente que no está tan metida en computación cuántica dentro del grupo. Pero se empieza a interesar por ella, ellos controlan de unos temas que yo no tengo ni la más remota idea, pero me enseñan de eso y se crean unas sinergias y unos trabajos conjuntos de verdad que apasionantes y que, vamos, que yo disfruto muchísimo gracias a esta oportunidad que me brindó Pino. No, sin duda al final yo creo que una parte interesante, aunque cuando los estemos haciendo esos trabajos de fin de grado estamos con la ansiedad por las nubes, el querer entregar, la fecha se acerca, bueno, una aventura que a veces es un poco agotadora. Creo que mucha de la riqueza que tiene este tipo de formatos es el descubrir un campo que a lo mejor, sabes, una forma de trabajar distinta en la carrera, una forma de visualizarlo de manera diferente. En mi caso, por ejemplo, fue el de la física médica, que era una cosa que no había tocado durante la carrera y de repente me planteé en el hospital porque dije, me da curiosidad, voy a jugar un poco con esto, a ver qué tal. Y fue de las mejores experiencias. En tu caso, yo creo que es ¿sabes? La computación cuántica, el permitirte y además luego encontrar ese salto, ese hueco, ese escalón a esa faceta más investigadora, más profesional, que es la que estás actualmente. Entonces, cómo ese camino empieza cuando uno está a punto de salir de la carrera y continúa ahora en una faceta más investigadora, más profesional, como decía antes. Sí, sí, la verdad es que es realmente cuando uno, además, de- viéndolo así, es cierto que yo tampoco como que tomé una decisión como por cuenta propia, ¿no? Decirte, pues me quiero dedicar a investigar. Esto fue realmente impulsado, fue realmente eh, promovido, ¿no? Fue motivado por ver y ser consciente de cómo es ese entorno, ¿no? Por conocer y porque, pues eso, conocí al grupo, conocí cómo funcionaba todo este mundo y toda la motivación y todo esto hizo que al final pues me decantara a continuar por esta línea, ¿no? Pero es cierto que el mundo de la investigación tampoco, tal y como es, ¿no? Tampoco se publicita o se conoce realmente cómo es por dentro, ¿no? Y es verdad que hay ramas en las que hay menos oportunidades, hay ramas en las que hay más oportunidades, pero ciertamente, la verdad es que yo me siento muy afortunado, ¿no? De poder haber contado con esa oportunidad porque ciertamente, además concretamente en poder trabajar en el área en el que me gusta es algo que, vamos, que me llena de felicidad, ¿no? Todos los días. Y por terminar un poco de cerrar ya la entrevista e irnos un poquito a otra faceta con el tiempo que nos queda, tengo muchísima curiosidad también porque hemos visto en redes todo el tema de que también te dedicas además a la magia. No sé si la sigues haciendo todavía. Daniel Escanes, el mago Oculus, vídeos incluso en Got Talent en España, o sea, súper top. También te hemos visto además, que es lo que nos llama un poco la atención desde este podcast, por tratar de que no piensen que lo metemos con calzador, que te has metido, por ejemplo, en la Semana Matemática de la Universidad de La Laguna con trucos de magia matemática, que es como una forma maravillosa de divulgación. ¿De qué va el truco, si se puede saber? ¿O qué matemáticas se pretenden enseñar y cómo crees que impresionó a los espectadores? Sí, pues la verdad que es bastante curioso. La magia matemática es una de las ramas, ¿no? Que tiene el ilusionismo. Es cierto que muchas veces se plantean como los típicos trucos que uno aprende al principio, porque es como la típica magia que, bueno, aplicas un determinado procedimiento y siempre sale, ¿no? Entonces, muchas veces son como los primeros trucos. Pero cuando uno explora, pues, trucos con una matemática quizás un poquito más complicada o que no está tan obvio, tan claro,
pues puede estar un truco matemático a la misma altura que un truco que no es matemático, ¿no? Y además muchas veces incluso influye mucho más el cómo lo vendes, la presentación, el adorno que le pones, ¿no? La historia. Entonces, realmente estos trucos, si bien es cierto que hay gente que, claro, una vez que se sabe que es matemático, como que se desmerece, ¿no? Porque como, vale, todo reside ahí. Pero realmente a mí me parecen trucos, son una categoría de efectos que parecen ciertamente fascinantes y como tú comentas tienen una carga muy importante al llevarlas a este tipo de actividades, ¿no? Como es la Semana Matemática de la Universidad de Laguna, talleres en este sentido, ¿no? De intentar como motivar y encontrar el trasfondo de esos trucos de magia matemáticos, pues ver cuáles son esas matemáticas que hay detrás. Por ejemplo, uno de ellos que siempre explico en los talleres tiene que ver con la aritmética modular, que esto, bueno, básicamente la baraja, para entenderlo, ¿no? Con una idea fácil, tiene que ver con la ordenación cíclica de la baraja. Si yo corto la baraja, que cortar la baraja es básicamente partirla por la mitad y el montón que está abajo ponerlo arriba, ¿no? Eso es un corte, explicado de manera con palabras sencillas. Si yo hago eso, realmente la baraja se está desordenando porque el orden no es el mismo, es decir, no queda en el mismo orden antes y después de hacer el corte, pero tampoco es un gran desorden. Si ustedes se fijan, si yo cogiera como una especie si yo cogiera todas las cartas y las atravesara con un hilo y uniera ese hilo, las cartas podrían estar como dentro de un círculo y si yo muevo las cartas dentro de ese círculo es como hacer un corte, por decirlo de alguna manera. Es decir, cuando yo cojo cartas de abajo y las pongo arriba o de arriba y las pongo abajo, realmente siempre hay un punto donde puedo como deshacer ese corte y que se queden exactamente como estaban. Entonces ahí hay unas propiedades que tienen que ver mucho con lo que se llama la aritmética modular y eso se puede aprovechar para lograr algunos efectos, ¿no? En el mundo de la magia. Entonces aplicaciones de este tipo, aplicaciones de por ejemplo cosas como grafos, se pueden llevar a cabo en trucos de magia y sorprender bastante. Y cuando esto se lo explicas, pues bueno, a la gente en general, pero también a niños o a alumnos, ¿no? De instituto, bachillerato, la verdad es que quedan realmente sorprendidos porque no solo aprenden las matemáticas que hay de fondo, que la verdad es que son curiosas y hay veces que son además bastante potentes o más de lo que uno podría llegar a imaginar, pero se entiende el truco y se ve como efectivamente las matemáticas tienen ahí muchas veces pues como una magia, ¿no? Intrínseca. Es que me encanta. Una parte que me gusta de estas preguntas finales, de estos cierres que solemos hacer aquí en el podcast, es que descubrimos también como formas muy distintas, muy diversas de divulgar. Porque nosotros estamos, bueno, tenemos un formato podcast que dentro de lo novedoso es centrarnos tanto en Canarias, en la ciencia de Canarias, pues es verdad que es bastante clásico. Pero claro, hay gente que divulga, como es tu caso con magia. La semana pasada, en el capítulo anterior, tuvimos una geóloga que divulga geología con su personaje de clown, porque es payasa profesional, ¿sabes? Entonces, creo que son como aspectos muy distintos que nos dan que nos muestran esa diversidad, esa riqueza que tiene la divulgación y que al final la ciencia se puede contar de muchas formas, no solo a través de las clásicas charlas, que también están muy bien, pero bueno, que tiene esos trucos. Entonces, hablando de divulgación, hablando de esa comunicación final, queríamos, ahora sí, pues como ya viene siendo costumbre, le estamos preguntando a todos los invitados que se pasan por aquí que nos recomiende alguna obra de divulgación, ya sea un libro, un canal de YouTube, una serie documental, lo que prefieran y lo que más les guste. Entonces, Daniel, ya para cerrar este capítulo, te queremos preguntar qué obra de divulgación nos vas a recomendar esta semana. Genial. ¿Tiene que ser una o pueden ser varias? Si son rapidillas. Pueden ser varias, toda libertad aquí. Perfecto. Pues bueno, sé que me voy a dejar bastantes cosas fuera, pero yo creo que tres es un buen número para tampoco aburrir mucho. Yo la verdad es que una de las cosas que más consumo, además de podcast y tal, a nivel de divulgación, son los canales de YouTube. De siempre, además han sido también una pieza clave para que me haya decantado quizás por esto, por seguir en esta línea y trabajar como investigador.
y hacer una tesis doctoral y todo, ¿no? Además de todo el apoyo, como ya he dicho, que es súper importante desde el propio grupo de investigación de Cryptool. Concretamente, en YouTube yo he encontrado algunos canales que para mí son claves y que, bueno, la verdad es que no me pierdo ninguno de sus vídeos en la actualidad, lo llevo haciendo varios años. Y bueno, por comentarlos brevemente, supongo que además muchos de ellos son muy conocidos, así que tampoco a lo mejor les estoy descubriendo nada a nadie, pero bueno, para quien no los conozca, empezaría recomendando el canal de YouTube de Eduardo San de Cabezón, que es además es mi codirector de tesis, pues la tesis la estoy realizando tanto con Pino Caballero Gil, director del grupo Cryptool, como con Eduardo, que si, bueno, supongo que sabrán quién es, ¿no? Del canal de YouTube Derivando y también del programa de Orbitalaika y bueno, otras muchísimas cosas que hace, pero concretamente el canal de YouTube de Derivando está genial, yo la verdad es que no me pierdo un vídeo y en cuanto a esto de divulgación matemática, pues yo creo que es clave, ¿no? También para el tema de Quantum, pues está claro que tengo que nombrar a Quantum Fracture, ¿no? Que también me parece que hace un magnífico trabajo de divulgación. También tiene vídeos, pues eso, concretamente de computación cuántica y de criptografía cuántica, que están muy interesantes y los recomiendo que vayan a buscarlos. Y luego también una youtuber que se dedica a hacer vídeos de como incluso motivando el pensamiento crítico, que es muy, muy, muy necesario en ciencia, pues es la gata de Schrödinger, que también, pues bueno, en el nombre tiene algo cuántico, ¿no? La gata de Schrödinger que hace muchísimos vídeos de, bueno, no sé si supongo que los conocerán, sobre, por ejemplo, bulos, cosas de, pues eso, de hecho los comentaba al principio de este podcast, el negacionismo climático, ¿no? Y viendo un poco cómo mediar o en qué se apoyan todo este tipo de, pues, pseudociencias y tal, como para demostrar de manera muy clara que, bueno, que en realidad no es que sea una competición entre iguales, ¿no? De una pseudociencia y una ciencia de verdad, sino que estamos jugando a diferentes juegos, ¿no? Una tiene pues la especulación y vender humo, y por el otro lado están los datos, está el rigor científico, ¿no? Y las pruebas. Entonces, bueno, yo creo que estos valores son muy importantes cuando uno hace ciencia y en general, pues eso. Los tres canales de YouTube los recomiendo enormemente. Pues nos quedamos con esas recomendaciones, sobre todo con ese mensaje final que creo que es bastante importante dada la actualidad a jueves 11 de abril, que es cuando estamos grabando esto por X motivos que no vamos a citar aquí. Y bueno, no, ya para ir cerrando, Víctor, si quieres añadir algo, no sé, a ver, ¿cuáles han sido tus impresiones, tus pensamientos? ¿Te has Eso, visto, no te has visto sí, muy sujetado por todo? sí, Víctor, di tus cosas de niño tonto, venga. No, no, no. No, que la verdad es que ha sido una auténtica pasada. ¿Quién me iba a decir que me cuenten de un tema del que no tengo ni idea me iba a permitir aprender tanto, por lo menos sentar las bases para que el día de mañana no piense que un qubit es un cubito chiquito? O sea que la verdad ha sido un auténtico lujazo. Creo que ha quedado un programazo. Daniel, eres no solo un mago matemático, sino también un mago de la palabra. Yo encantadísimo. Ojalá que la gente disfrute tanto escuchando este programa como yo he disfrutado formando parte de él. Y disculpa de nuevo por el lío de la otra vez de haberte cambiado la fecha. Estamos ahí muy contentos de tenerte hoy y muy agradecidos de que hayas podido venir finalmente. Muchísimas gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Dani. La verdad es que por mi parte encantado de estar aquí, que me haya invitado y de verdad ha sido un enorme placer. Bueno, yo me voy a sumar a las palabras de mi compañero, o sea que muchísimas gracias por pasarte por aquí, perdona las molestias por el tema del cambio de fecha y de verdad esperamos que los oyentes hayan disfrutado de todo lo que hemos tenido, todo lo que hemos aprendido, de todo lo que hemos hablado de computación cuántica, de tritología, de inteligencia artificial, bueno, de magia, hemos tocado un montón de temas en este palí que creo que ha quedado un programa muy completo. A los oyentes nuevos que nos escuchen por Daniel, pues esperamos que se queden y que disfruten y sigan descubriendo en nuestra mano en estos episodios, en estos 97 episodios que llevamos, la ciencia y la cultura que se hace en Canarias y que muchos canarios hacen fuera.
También a los oyentes que nos siguen desde hace un montón de tiempo, muchísimas gracias por estar ahí, por apoyarnos siempre y por sumarse. Decirles también que nos acercamos próximamente al programa 100 y que si quieren, a través de Twitter e Instagram, por mensaje directo, nos pueden mandar sus audios felicitándonos, que estamos preparando una cosita para la centena de programas. O sea, que les animamos a ellos a sumarse, a animarse a esta campaña que tenemos aquí montada, un poco ahí, a nuestro estilo. Y recordad que nos vemos el próximo lunes a eso de las 6 de la tarde en las plataformas de siempre, en iVoox, Spotify, Google, Apple Podcast. Recordad también que tengan una buenísima semana y que una aventura es más divertida si escuchan Palique. Ahora sí, adiós.